Vamos a ver el día de hoy PCM diferencial, denotado como DPCM, una modulación por codificación de pulso, pero diferencial. En esencia es una combinación entre PCM y delta, modulación delta. Y vamos a iniciar diciendo que cuando una señal es muestreada a una tasa mayor que la de Nyquist, ¿cuál es la tasa de Nyquist? Tiene que ver con el criterio que establece Nyquist en el teorema del muestreo, que dice que la frecuencia de muestreo debe de ser mayor o igual a 2 veces la frecuencia máxima. Pero aquí nos dicen que la tasa debe de ser mayor a lo que dice Nyquist. Por eso encontramos mayor, mayor. La frecuencia de muestreo es mucho mayor a lo que dice Nyquist. Cuando la frecuencia de muestreo sobrepasa lo que dice Nyquist, las muestras van a exhibir una alta correlación, es decir, se van a parecer mucho, van a ser muy semejantes, ¿sí? Pero las muestras adyacentes, es decir, las muestras juntas, las que están pegadas, van a tener una alta correlación. Bien, ¿qué significa esto? Vamos a recordar un poco cómo funciona PCM. En la figura pueden ver los niveles de cuantificación y el nivel de, bueno, más bien solamente un nivel de cuantificación y los dos niveles de decisión. Solo es como si le hubiera hecho un zoom a una parte del cuantificador, donde tenemos el nivel de cuantificación y los niveles de decisión. Aquí se tiene la señal analógica y en verde las muestras que se toman de esa señal. Si esa señal es sobremuestreada a una tasa mayor a la de Nyquist, lo que va a suceder es lo siguiente, y se ocupa un PCM, estamos ocupando un PCM. Todas estas muestras que se tomaron se van a cuantificar a este nivel, todas, porque están en el rango que le corresponde. Por eso puse los niveles de decisión. Todo valor de muestra comprendido dentro de este intervalo se cuantifican a este nivel de cuantificación. Por lo tanto, todas estas muestras se van a cuantificar a este nivel en azul. Lo que va a suceder es que cuando se haga la codificación, están de acuerdo que todas estas muestras van a proporcionar el mismo código binario, porque es el mismo nivel de cuantificación y corresponde a un código. Si nosotros quisiéramos transmitir esa información, es como si siempre estuviéramos transmitiendo la misma secuencia binaria, ¿sí? Cuando sucede eso, se dice que hay información redundante, ¿no? Se está repitiendo. O sea, siempre estamos transmitiendo la misma secuencia binaria. Visto desde el punto de vista de digitalización, la digitalización nos está dando información redundante, porque siempre nos da la misma cadena binaria, aunque sea por un lapso, pero nos da siempre la misma cadena binaria, ¿sí? Nos da información redundante. Bueno, aquí ya lo expliqué, todas esas muestras se van a cuantificar al mismo nivel de cuantificación, por lo tanto van a generar los mismos bits. Esto se podría sustituir con una sola muestra. Si se toma una sola muestra, esa muestra va a caer dentro de este intervalo y va a proporcionar el mismo nivel de cuantificación y solamente una vez la palabra código que le corresponda. O sea, ese problema se podría solucionar bajando la frecuencia de muestreo. Ya yo había comentado antes que para una mejor digitalización podríamos incrementar la frecuencia de muestreo, pero va a llegar un punto en que aunque lo aumentemos, pues ya no le ganamos demasiado, porque ya la información que nos empieza a arrojar la digitalización tiene redundancia, es decir, se repite. Ok. Ahora, eso es con respecto a PCM. Si aumentamos la frecuencia de muestreo, realmente llega un punto en que ya no mejoramos. Ok. Ahora, si las muestras tienen una alta correlación, como ya lo expliqué, es decir, yo lo voy a poner, estas muestras tienen una cierta correlación entre muestras consecutivas, es decir, estas dos muestras se parecen un poco. ¿Cuánto? Habrá que sacar la correlación entre estas dos muestras. Eso es lo que nos da la correlación.
nos da un número para poder medir, para poder cuantizar la semejanza, cuánto se parecen. La correlación da valores entre -1 y 1, correlación normalizada, donde el 1 nos dice que son señales iguales. Si la correlación es 1, es que son exactamente idénticas. Si la correlación es 1, quiere decir que una señal es el inverso de la otra, y lo contrario. Nada más cambio de signo. Y bueno, una correlación 0 nos dice que no se parecen nada, absolutamente nada. Por eso es que la correlación está de -1 a 1. Ya un número intermedio, pues simplemente es un grado de semejanza, de correlación. Ok. Si las muestras exhiben una correlación alta, nosotros podríamos inferir el resultado de estas muestras si conocemos las muestras pasadas. Esta idea es la que se aplica en DPCM. Ajá. Aquí es lo que se dice. Si se tiene alta correlación entre muestras, se podría inferir, se podría como predecir el resto de las muestras. Por ejemplo, si conocemos todas estas muestras, excepto la última, pero sabemos que se parecen mucho estas muestras, a partir de estas muestras podríamos predecir esta última muestra. Voy a hacer más grande para que quede claro. Si estas muestras presentan una correlación alta, es decir, se parecen mucho, podríamos tomar un conjunto de muestras y predecir la siguiente muestra que va a ocurrir o el valor que va a tener la siguiente muestra. Repito, siempre y cuando tengamos una alta correlación. ¿Cómo conseguimos una alta correlación entre muestras? Aumentando esa frecuencia de muestreo para que estas muestras estén más juntas. Y si están más juntas, pues van a parecerse más. ¿Sí? Así aumentamos la correlación. Cuando nosotros tomamos un cierto conjunto de muestras para predecir el valor de la siguiente muestra, le llamamos un filtro de predicción. Ajá. Eso se hace con un filtro de predicción. Y es lo que dice aquí. Si se conoce el comportamiento de la señal hasta cierto punto, o sea, conocemos todo este comportamiento en cierto punto del tiempo, ajá, o sea, es lo que les dije, conocemos estos valores. Se puede hacer una inferencia, una predicción acerca de valores futuros, este valor. Ajá, y eso le llamamos predicción. Esa predicción se realiza con lo que se conoce con un filtro de predicción. A ver, aquí por ejemplo, para que quede clara la idea. Bueno, aquí se alcanza a apreciar. Ok. Imagínense que yo les pongo esta secuencia numérica, estas muestras. Bueno, aquí están viendo algunos valores. La señal vale 1, la siguiente muestra vale, bueno, la primera muestra vale 1, la siguiente .99, la siguiente .9921, la siguiente .9823, la siguiente .9686, la siguiente .9511, la siguiente .9298, la siguiente .9048. Si yo les pregunto a partir de estas muestras, ¿cuál es la siguiente muestra? ¿Cuál será el valor de la siguiente muestra? Bueno, aquí ya están, por eso les digo que no va a salir, bueno, lo ponemos. Va a ser la siguiente muestra, .8763. La siguiente muestra, .8444. La siguiente muestra, .8090. La siguiente, .7705. La siguiente, .7290. La siguiente, .6845. La siguiente, .6374. ¿Cuál será la siguiente muestra? Si trataran de adivinar, ¿cuál creen que sería? ¿Qué valor? Alrededor de 55. 59.6, 60 y tanto. Más o menos como .6, ¿no? 59.6, ¿no? Ajá. ¿Por qué no me dijeron, por ejemplo, que vale menos .1? ¿Por qué descartaron este valor?
Porque estamos viendo la secuencia, más o menos cómo va yendo. Lo que están tratando de hacer es inferir un valor alrededor del punto 6, ¿cierto? Con base a todo este comportamiento. Eso es la predicción. O sea, en su cabeza están aplicando un filtro de predicción, ¿sí? ¿Cómo están aplicando ese filtro de predicción? Bueno, habrá que preguntarle a cada uno de ustedes cómo hizo para inferir que es punto 6 o punto 61 o punto 59. ¿Ah? Cada quien tendrá un propio filtro de predicción mentalmente que hizo para dar el siguiente valor. Bueno, dicen que es punto 61 o punto 59 o punto 6. Por ahí fue lo que alcancé a escuchar. Bueno, el siguiente valor es punto 58. Entonces, sí estuvieron cercanos, pero sí estuvieron un poco lejos, ¿no? El valor más cercano fue punto 50 y tantos, alguien dijo. ¿Cuál creen que sea el siguiente valor? Punto Punto 54. Punto 55, ¿no? 55. Punto 53. 54. Fíjense, una vez más están haciendo una predicción con base a los valores que se tienen hasta ese momento, ya incluyendo este nuevo valor. A eso se le llama predicción. El valor sería punto 53. El valor es punto 53. ¿Cuál creen que sea el siguiente valor? Ya empiezan a notar otro comportamiento de la señal, como que al principio no había tanta diferencia, pero esa diferencia se empieza a Punto marcar. 48. Punto Entonces, 47. Con eso, Punto 40. Punto 5. Punto Con ese- 48. fíjense, con esa información lo que están haciendo es mejorar su predicción, o sea, su filtro de predicción está alimentándose o está tomando esa información. Ajá. Esos son los filtros. No vamos a ver cómo diseñar un filtro de esos. El siguiente valor es punto 48. Punto 48. Ajá, entonces, casi. ¿Cuál creen que sea el siguiente valor? Uno más. ¿Cuál creen que sea Punto el siguiente valor? 43. Punto 43. Punto 43. 42, 42. Fíjense, ya con la información que tienen de toda la señal hasta ese punto, ya mejoraron su predicción. Ajá. Eso es lo que se refiere a un filtro de predicción. Con valores pasados pueden predecir con cierto grado de error, y no van a ser exactos. Así también los filtros de predicción también tienen un error, los valores futuros. Bueno, aquí ya no tengo más valores, pero con toda esta información se podría predecir el siguiente valor. Ajá. Ok. Eso es a lo que me refiero con un filtro de predicción. Ahora, esa idea está explicada aquí. Supongan que la señal se toma muestras a una frecuencia fs, que es el inverso de 1 sobre ts. Y bueno, si se puede predecir valores futuros de la señal, valores futuros de las muestras, como lo hicieron ahorita, esto motivó a un nuevo esquema de cuantificación llamado diferencial, que es lo que vamos a explicar ahora, y eso es de PCM. Ok. Bueno, ya con el ejemplo queda claro lo que es un filtro de predicción. Un filtro de predicción va a aceptar valores de la señal, es como una memoria que almacena cierto número de valores para, a partir de estos valores, predecir una muestra o calcular una muestra futura, como lo que hicieron ustedes ahorita. Lo que hicieron ustedes fue analizar todo este conjunto de valores y predecir este valor. ¿Ah? Entonces su filtro aceptó todos estos valores. Ahora, los filtros no pueden almacenar todos los valores que se vayan generando, sino son de cierta longitud en muestras. Por ejemplo, que se tomen 10 muestras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Con estos 10 valores, se hace la predicción para esta muestra. Ya, se trata de adivinar el valor. Ok, hay un cierto grado de error, no importa. Después,
Ahora, para calcular o predecir esta nueva muestra, este se desecha y ahora se considera estas 10 muestras. ¿Ah? Se actualiza el filtro con 10 valores. Ya que se hizo la predicción de esta muestra, con su error, con su cierto grado de error, ahora se toman estos 10 valores para predecir la siguiente. ¿Sí? Es como que el filtro nada más puede tomar en cuenta un cierto número de muestras para predecir, y ese número de muestras son las últimas. Por ejemplo, si toma 10 muestras, siempre van a ser las 10 últimas. Por eso es que aquí puse el filtro como un bloque donde hay muestras. A partir de estas se hace la predicción. Ese filtro se va alimentando con muestras, y esta última muestra se va desechando cada vez que se quiere hacer una predicción para quedarse con las muestras predichas. ¿Con qué valores de muestras se alimentaría este filtro? Bueno, de acuerdo a nuestro ejemplo, vean, tomamos las primeras 10 muestras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. De aquí a aquí. Se hace la predicción y se calcula esta muestra. Okay. Con su cierto grado de error. Para predecir esta muestra, se toman ahora estos 10 valores. Vean cómo se desechó el último o el primero, como lo quieran ver. Y a la entrada del filtro, ahora se tiene esta muestra que es la predicha anteriormente. Ajá. Después, ya que se hace la predicción de esta muestra, ahora esta muestra sale del filtro y se consideran estas 10 muestras. La que entró al filtro de predicción fue la nueva que se acaba de predecir, y así consecutivamente. Quiere decir que en este filtro lo que tendría que entrar sería esta misma muestra que se acaba de predecir, ¿no? Pero no entra directamente esta muestra. Entra esta muestra que se predijo, pero cuantificada. ¿Sí? Cuantificada, por eso tiene una Q y ya no tiene el gorrito. Pero esta cuantificación es un poquito diferente a la que hemos estado viendo en PCM. Recuerden que en PCM la cuantificación es, tenemos niveles de cuantificación, se tiene una muestra y se ve cuál es el más cercano. Aquí la cuantificación opera un poco diferente. Okay, bueno, este es el ejemplo, ¿no? Ya lo explicamos con lo que ustedes estaban prediciendo. Vamos a explicarlo un poco con ecuaciones. Ok, primero, X de NT es la muestra original y X gorrito de NT es la muestra predicha. Es decir, es como cuando ustedes me dijeron aquí, el siguiente valor, vamos a suponer que vamos hasta este punto. ¿Sí? No conocen este valor, lo quieren predecir. Con base a esas muestras pasadas, ustedes podrán decir, el valor de la siguiente muestra va a ser 0.35. Ah, ok, pero bueno, no fui muy lejos. El valor de la siguiente muestra es 0.30, ¿ok? Pero el valor actual o el valor real es 0.3090. Por lo tanto, hay un error. ¿Cuál es el error? 0.3090, que es la muestra real, menos la que ustedes predijeron, 0.3. ¿Sí? Esto es un error de 0.009. ¿Sí? A eso le llamamos error de predicción. El error de predicción es la muestra real menos la muestra predicha. Aquí está. El error de predicción es igual a, denotado como E de NTS, es el valor real menos la muestra predicha. Ajá. Ok. Y luego, con esta ecuación, podemos despejar la muestra real. La muestra real va a ser a la muestra predicha más el error que se tenga, ¿cierto? Pues vamos haciendo el despeje. La muestra real es igual a lo que se predijo más lo que nos hayamos equivocado. Ahorita no le hagan caso a esta ecuación, todavía no llegamos allá. ¿Sí? Vamos a partir de esta. Ok. Bueno, lo que hace BPCM es cuantifica este error.
cuantifica. Y lo cuantifica ocupando PCM. Por eso se le conoce como DPCM, porque aplica un cuantificador PCM, como ya lo hemos conocido, pero a una diferencia. El error es una diferencia entre valores de muestras, la original menos la predicha. ¿Ah? Aquí entonces se cuantiza el error, como ya saben ustedes cuantificar. Hay que diseñar un cuantificador. Ese cuantificador tendrá L niveles de cuantificación y tendrá B bits. A la entrada se tiene el error de predicción y a la salida se tiene el error de predicción, pero cuantificado. Por eso le agregué una Q. Ahora, este error o esta cuantificación es como la que ya conocemos. O sea, es como cuando teníamos X de N, PS, y a la salida se tenía XQ de NTS, PCM. Y en PCM dijimos que hay un error de cuantificación, ¿cierto? Que es la diferencia entre el valor real y el valor cuantificado. Bueno, el mismo concepto se aplica aquí porque es un cuantificador PCM. A ese error de cuantificación le denotamos como Q. Recuerden que hasta vimos el caso cuando Q, bueno, ¿entre qué valores iba Q? De menos delta medios a delta medios. Bien, pues lo mismo va a suceder con este valor del error de predicción cuantificado. Va a tener un error de cuantificación llamado Q. Pero para denotar que corresponde al error y no a la señal, le ponemos una E. ¿Ah? Y recuerden que habíamos dicho que es el error que ya no se recupera. Ese error ya no se puede recuperar. Esa es la desventaja que tiene la cuantificación. Siempre que se haga una cuantificación, va a existir un error que ya no se puede recuperar. ¿A qué es igual ese error? Bueno, nosotros lo definimos como la señal de entrada o la muestra de entrada menos la muestra cuantificada. Para nuestro caso, la muestra de entrada es el error de predicción y la muestra de salida es el error de predicción cuantificado. Es el error de cuantificación del error de predicción. Aquí como está dos veces el error, pareciera ser un poco confuso, pero si vamos siguiendo el hilo de lo que hemos estado viendo, no debería de haber problema. Es el error de cuantificación. Perfecto, porque es el valor real menos el cuantificado. ¿De quién? Del error de predicción. Es lo que les decía, en lugar de la señal o de las muestras de la señal, ahora es del error de predicción. ¿Ah? Y bueno, lo mismo, podemos despejar el error y nos quedaría que el error es igual a el error cuantificado más el error de cuantificación. O en otras palabras, la muestra original es igual a la muestra cuantificada más el error de cuantificación. Ahora sí, tomamos este valor y lo sustituimos en nuestra ecuación. Y nos dice que la muestra real es igual a la muestra predicha más el error cuantificado más un cierto error de cuantificación que ya no se puede recuperar. Y siguiendo esta misma idea, ¿sí? Esa misma idea que nos dice que la muestra real es igual a la muestra cuantificada más un error de cuantificación que no se puede recuperar. Ya este valor de X puede provenir de cualquier señal, de la señal original o de una señal de error, como es en este caso. Bueno, aplicando esta idea, entonces, podemos decir que este valor es nuestra nueva muestra cuantificada, ¿sí? Siguiendo esta idea. Esta idea nos dice que la muestra original, aquí está la muestra original, es igual a la muestra cuantificada más un error que ya no se puede recuperar. Este error ya no se puede recuperar, entonces a estos dos términos le llamamos muestra cuantificada.
Es lo que les decía, cambia un poco la forma en que se cuantifica las muestras. El error no, el error se sigue cuantificando como lo conocemos, el error de predicción. Pero para cuantificar la muestra ya no aplicamos un PCM, ya aplicamos esta expresión. Ajá. Eso es como opera de PCM. Bien, entonces, bueno, aquí nada más lo que hice fue reescribir la ecuación para no estar regresando a la página. La muestra original es igual a la muestra cuantificada más un error que no se puede recuperar. Lo único que hice fue repetir esta ecuación, ¿sí? Para decir que la muestra cuantificada en DPCM es igual a la muestra predicha más el error cuantificado. El error cuantificado. El error de predicción cuantificado. Ok. Y la muestra original es igual a la muestra cuantificada más el error de cuantificación que ya no se puede recuperar. Ajá. Bueno, aquí es lo que les decía. Hay que recordar que se tiene un cuantificador, se tiene una señal de entrada o una muestra de entrada, se tiene una muestra cuantificada. El error de cuantificación es igual a el valor de la muestra real menos la muestra cuantificada. Y este error ya no se puede recuperar. Ajá. Eso es lo que expliqué. Y bueno, sabemos que la muestra original es igual a la muestra cuantificada más el error que ya no se puede recuperar. Es todo lo que ya expliqué. Ok, entonces, en conclusión, en DPCM no se cuantifican las muestras como en PCM, como ya lo expliqué, o sea, no se diseña un cuantificador, como ya lo saben diseñar, para aplicarlo directamente a las muestras, sino que en lugar de ello se cuantifica el error entre la muestra original y su versión predicha. Por eso es diferencial. Es lo que les decía. Cuantifica un error de una diferencia. ¿Qué diferencia? Entre muestras adyacentes. Ahora, si el filtro de predicción es bueno, o sea que hace una muy buena predicción, significará que el error es muy pequeño. Y si el error es muy pequeño, entonces se pueden ocupar muy pocos bits para diseñar el cuantificador PCM que cuantifica este error, porque recuerden que este error se cuantifica. Aquí está el esquema de un modulador, bueno, de un DPCM, una modulación por codificación de pulso diferencial. Simplemente es seguir nuestras ecuaciones. Les voy a hacer pequeña para que se alcance a distinguir. Tenemos la señal de entrada original y tenemos un filtro de predicción. El filtro de predicción nos va a dar un valor predicho de la señal, como ya lo hemos platicado. Pero tenemos disponible la muestra real, porque es la que estamos tomando de la señal. Entonces, por un lado, tomamos la muestra de la señal y por otro lado, nuestro filtro nos va a dar una muestra predicha. Es lo que veíamos aquí. O sea, ustedes, por ejemplo, con base a los valores anteriores a estos, me daban un valor predicho. Y yo les decía, no, el nuevo valor es este. Sí se tiene disponible porque es la muestra de la señal que se está tomando. Pero aparte el filtro nos da otro valor. Si tenemos la muestra original y tenemos la muestra predicha. O sea, se tienen disponibles. Se saca el error de predicción. Se aplica un cuantificador. Este cuantificador sí es PCM. Pero vean que este cuantificador PCM no se aplica directamente sobre las muestras, se aplica sobre un error, una diferencia. Por eso de PCM, que es un PCM pero de una diferencia. Este cuantificador arroja un error de predicción cuantificado y luego este error de predicción cuantificado se codifica. Porque recuerden que estamos aplicando un cuantificador PCM y se aplican los mismos conceptos que ya vimos. Se define un cierto número de niveles y cada nivel representa
se representa con B bits. Ajá, ese codificador pues nos da esos B bits. Y a la salida se tienen esos bits. Este error de cuantificación se suma con la muestra predicha y nos da la muestra cuantificada, que a su vez entra al filtro de predicción que nos va a dar el valor del siguiente, bueno, nos va a dar la muestra predicha siguiente. Ajá. Así es como funciona de PCM. Bien, ¿por qué la muestra cuantificada es igual al error cuantificado más la muestra predicha? Bueno, ese cálculo, ese análisis ya lo hicimos, aquí está. La muestra cuantificada es igual a la muestra predicha más el error cuantificado. Aquí está. La muestra cuantificada es igual al error de predicción cuantificado más la muestra predicha. Y bueno, se alimenta el filtro y el filtro, cuando llegue la siguiente muestra real, pues nos va a dar una muestra predicha. Así es el esquema de PCM. Pero para que quede claro, para redondear la explicación, vamos a explicarlo de una forma cualitativa, ya sin tantas ecuaciones, para que se entienda la idea. O sea, quien pensó esto de verdad fue una persona muy lista, porque hizo lo siguiente, hizo el siguiente análisis. Fíjense, aquí tenemos a PCM, como lo conocen ustedes. PCM puede ser grande. PCM define sus niveles de cuantificación. Acá tenemos más hacia arriba y hacia abajo. Pues nada más pongo 2. Y se tiene una muestra de entrada, XNTS. Esta es la muestra. Para cuantificar en PCM hay que decidir cuál de los dos niveles está más cerca, si el de arriba o el de abajo. Si esto es un cuantificador por redondeo, ¿no? O el de truncamiento, pues directamente truncará hacia abajo. Por redondeo, si el de arriba está más cerca, lo cuantifica el de arriba. Si el de abajo está más cerca, lo cuantifica hacia abajo. Para ello se definen los niveles de decisión, para ayudarnos a decidir. Entonces, el nivel de decisión estaría aproximadamente aquí. Por eso es que yo puse que la muestra se cuantificó a el nivel de abajo. Ajá. Esta es la muestra cuantificada. Perdón, este es la muestra cuantificada. Tal vez aquí ayudaría que pusiera XQ de NTS. Esa es la muestra cuantificada. El error de cuantificación, denotado como Q, es la diferencia entre la muestra original menos la muestra cuantificada. Es toda esta diferencia. Ese es el error de cuantificación. Ajá. Así funciona PCM. ¿Cómo funciona de PCM entonces? Bueno. De PCM hace lo siguiente. Tenemos nuestros niveles de cuantificación. Que en DPSM estos niveles ya ni siquiera se toman en cuenta. O sea, ya no, porque ya no existe un PCM directamente sobre la señal. Entonces estos desaparecen. En su lugar hay un filtro que nos da un valor aproximado a la muestra que se quiere cuantificar. Y le llamamos muestra predicha. Ajá, aquí está. Se obtiene con un filtro de predicción. Pero no va a ser, o ese filtro, así como lo que ustedes hicieron en el ejercicio, no va a dar el valor exacto de la señal real, va a dar un aproximado. Ahora, esto solo se logra si la correlación entre muestras es alta, para que el filtro pueda tener una buena predicción. Si no hay una alta correlación, este error puede ser muy grande y prácticamente que el desempeño de un DPCM sea peor que el desempeño de un PCM. Por eso partimos de ese hecho, que hay una alta correlación de las muestras, para que este error sea pequeño. Este error es el error de predicción. Ajá. Este pequeñito. Y este es el que se cuantifica, este pequeño error. Entonces,
Para cuantificar hay que diseñar un cuantificador PCM, como lo conocen. Y entonces el error pues igual se cuantifica como ustedes ya conocen. Es decir, voy a hacerle un suma a esta parte. Ajá. Vamos a suponer que el error de predicción fue este puntito en verde. Hay que cuantificar al nivel más cercano, que es este. Y entonces este nivel tendrá una cierta cantidad de bits. Esos bits son los que se obtienen tras la digitalización de DPCM. Ajá. Ahora, este error de cuantificación, o más bien este puntito en verde, es el error de predicción. Ajá. Se cuantifica y al cuantificarse se tiene un error de cuantificación. Ajá. Es lo que les decía, es el error de cuantificación del error de predicción. Pero vean, este error, esto que está aquí en negro, esa flechita, este de aquí, es el equivalente a este de aquí. Ajá. Porque es la muestra real menos la muestra cuantificada. Aquí es el error real menos el error cuantificado. ¿Qué notan de estos errores? Que el error de cuantificación del error de predicción es menor al error de cuantificación si ocupáramos un PCM normal. Ajá. Este error es mayor a este de aquí. Sí, por eso es que se tiene o se puede tener un mejor desempeño. Eso es lo que hace DPCM. Ahora, para PCM, ya dijimos que tenemos estos niveles de cuantificación. ¿Cuántos? Pues podemos tener 2 a la B. Bueno, no podemos, se tienen 2 a la B. Por ejemplo, puede ser que B valga 8. Entonces se tendrán 256 niveles. Pero para cuantificar el error, a lo mejor no es necesario tener los 256 niveles. A lo mejor solamente con 4 niveles es suficiente. Por lo tanto, solo se necesitarían 2 bits, a diferencia de PCM que necesitaría 8. Pues esa es una también de las ventajas que se puede tener de DPCM. Se necesita una menor cantidad de bits para diseñar el cuantificador que cuantificará el error de predicción. Esta es la idea detrás de DPCM. Ahora, para hacer un ejemplo, pues tendríamos que tener un filtro de predicción. Y bueno, no nos vamos a meter tanto, porque el diseño de ese filtro de predicción no es nada sencillo, es complejo. Pero rápidamente les puedo decir que es una aproximación a lo que sería el teorema del muestreo. Ya ven que el teorema del muestreo dice que a partir de las muestras podemos recuperar la señal original, o podemos interpolar muestras. Entonces podríamos aplicar al teorema del muestreo, aplicar, o más bien que ese filtro de predicción fuera una convolución entre la función sinc y las muestras predichas anteriormente. Bueno, digo, meternos ya en el filtro de predicción es meternos en otros terrenos y serían desviarnos del curso. Entonces vamos a dejarlo hasta aquí con la pura explicación y ya. Nada más me falta explicarles cómo se obtiene, cómo se recupera la señal original. Nada más hay que seguir la ecuación. Fíjense, se tienen los bits. ¿Quiénes son estos bits? Los que se generan tras la cuantificación del error de predicción. Este error de predicción se cuantifica y cada nivel de cuantificación tiene su representación binaria. Esos bits son los que se generan. Ahora, a partir de estos bits, se debe de reconstruir la señal original. Entonces, ¿cómo se reconstruye? Bueno, entran los bits al decodificador y el decodificador nos va a dar el error cuantificado, el error de predicción cuantificado. XQNTS, ya por las ecuaciones que vimos, es igual a la muestra predicha más el error cuantificado. Se debe de tener también el filtro de predicción
para recuperar la señal original. El filtro de predicción nos va a dar un valor predecido de la señal al cual le sumamos el error y nos da la muestra cuantificada. Y bueno, esta muestra cuantificada ya pasa por un filtro pasabajas y nos da la señal analógica. Esta muestra cuantificada nos daría la señal en escalón. Entonces ya la señal en escalón se pasa por el pasabajas para suavizarla. Ajá. Así es como se recupera la señal. El filtro de predicción se alimenta con los mismos valores de la señal para poder adivinar o poder predecir los siguientes valores. Y solo es seguir las ecuaciones. Así funciona DPCM. Y ya para acabar con la clase de hoy, si comparamos modulación delta con DPCM, fíjense lo que se tiene. Este es modulación delta. Y ya lo explicamos. Se tiene un error, un cuantificador, un error cuantificado de este mismo error, tiene este error cuantificado y se tiene un retardo. Si comparamos el esquema con DPCM, vemos que es similar, que son similares. Se tiene un error, se tiene un error. Se tiene un cuantificador, se tiene un cuantificador. Se tiene un error cuantificado, se tiene un error cuantificado. Se tiene un codificador, se tiene un codificador. Se tiene una retroalimentación, aquí está la retroalimentación, pero hacia adelante. Se tiene aquí un retardo, aquí en lugar de un retardo se tiene un filtro. Pero no es que sean similares, sino que delta es un caso muy particular de DPCM, donde el filtro de predicción solo toma una muestra para predecir el valor de la señal de entrada. Y el cuantificador que ocupa solo es de un bit. Mientras que DPCM ya ocupa mayor cantidad de bits para cuantificar, mayor a 1, y el filtro de predicción es más complejo que en modulación delta. En modulación delta el filtro de predicción es muy sencillo porque de hecho ni hay que hacer cálculos, solamente se obtiene con la muestra anterior. Y ya, eso es lo que dice de modulación delta para predecir, o lo que ocupa para predecir. Ajá. Entonces son muy similares, porque delta es caso particular de DPCM. Así funciona DPCM. Con esto finalizamos nuestra unidad 1. Vamos a ver la unidad 2. En la unidad 2 nos vamos a encargar ahora de ver lo relacionado con la transmisión de estos bits, ya sea que se hayan generado con modulación delta, DPCM o PCM, si cualquiera de las tres técnicas de digitalización que vimos. Ahora vamos a ver cómo se transmiten esos bits, ¿sí? Cómo viajan de un punto a otro punto. Para ello hay que recordar los conceptos que ya vimos. Modulación, principalmente. Repito, este sería nuestro último tema del parcial 1. Quedaría Ok, con esto finalizamos DPCM. Entonces, antes de seguir, ¿alguna pregunta con lo que es DPCM, modulación por codificación de pulsos diferencial? Aquí la idea es aplicar una digitalización PCM para digitalizar la diferencia entre muestras consecutivas. Y bueno, la ayuda de un filtro de predicción. La siguiente clase hacemos un ejercicio de DPCM. Yo les voy a dar o les voy a explicar cómo calcular o cómo hacer la predicción de la muestra, ¿sí? Para que hagan la digitalización, para que hagan una digitalización. ¿Alguna pregunta con DPCM? Bien, entonces, si no hay preguntas, vamos a dejar hasta aquí la clase del día de hoy, la explicación. Y nada más les voy a pedir su asistencia
como viene ahí, faltaría nada más lo que son los sistemas PCM y multiplexaje por división de tiempo, pero pues les dejo la clase para verla el miércoles. Y el viernes revisamos el ejercicio de modulación delta y hacemos un ejercicio de PCM para que puedan participar. Profe, yo tengo una duda con respecto al ejercicio de modulación delta. ¿Es realizar las ecuaciones de la modulación o solamente la secuencia de números? No, solamente la ecuación, obtener la señal en escalera, que es sumando o restando delta, y la secuencia binaria, unos o ceros. Para obtener esas secuencias hay que aplicar las ecuaciones, aunque no es necesario que las escriban. O sea, no es necesario que las escriban, nada más las vayan aplicando. Van a tener la muestra, la comparan con la muestra anterior y van y sumando resta. Sí, pero no es que tengan que escribir todas las ecuaciones para cada muestra. Okay, gracias. Ok, ¿alguien más? Ok, entonces si no hay preguntas, dudas, el video lo van a poder encontrar en un momento en Teams y sería todo por el día de hoy. Tal vez sería buena idea verlo de aquí al viernes para que puedan participar al hacer el ejercicio que voy a poner en clase. Sí, por ahora sería todo. Nos encontramos el viernes de nueva cuenta y el miércoles, ya saben, el material va a estar en Teams. Ok, profe, nos vemos. Gracias, profe. Buen día.